¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? En este video vamos a ver, continuando lo que vimos la clase, las áreas de intervención del Ministerio Público fuera de la persecución del delito y la investigación de los mismos, es decir, fuera del área penal. Hay que recordar que el Ministerio Público es una institución pública de buena fe que representa a la sociedad, por eso se le conoce con el nombre de representación social, que sirve para que las personas, en el caso del derecho penal, que las víctimas estén respaldados y que tengan un apoyo para representar sus intereses, son quienes van a ayudar a todas aquellas personas que se hayan vulnerado por algún delito a que esto se lleven ante la justicia, ante los jueces o ante ellos mismos como autoridad para poder resolver un conflicto. Entonces la naturaleza del Ministerio Público es de servicio, es de ayudar a la sociedad, de representarla, de que alguien, parte de la institución del Ministerio Público, acuda a defender, a apoyar los intereses de la sociedad. Entonces el Ministerio Público se va a entender como el representante de todos, el representante de la sociedad en todos los casos. Es por eso que el MP fuera del área penal, el Ministerio Público o el fiscal, como le quieran llamar, va a tener diferentes intervenciones dependiendo de la materia. En este video vamos a abordar principalmente las intervenciones que puede tener el Ministerio Público en el área familiar, civil y en materia de amparo. Antes de continuar, hay que explicar una figura que se llama Ministerio Público Adscrito. En todas las áreas que vamos a ver en este video, existe un Ministerio Público que está especialmente vinculado a los tribunales civiles, familiares, a los tribunales federales que conocen de amparo e incluso a los tribunales federales que conocen de materias civiles, por ejemplo, o controversias que se desarrollen en materia de leyes federales. Siempre va a haber un ministerio público que esté ahí, que esté de base, anclado a esos tribunales. Ese ministerio público que está especialmente destinado a atender todas las cuestiones que se susciten dentro de los tribunales, ya sean civiles, familiares o federales de amparo o federales de otra materia, se le conoce como Ministerio Público Adscrito. Es el que está ahí, el que está especializado en conocer, en atender todas las cosas que por ley un ministerio público está obligado a revisar en estas materias. Entonces, para los tribunales familiares, para los tribunales civiles, para los tribunales federales, va a haber un ministerio público adscrito. Todas estas facultades o obligaciones que vamos a ver en el video las va a atender el Ministerio Público adscrito, no las va a atender el Ministerio Público de alguna unidad especializada. Primordialmente, ¿por qué? Porque el Ministerio Público que va a tener el primer contacto con los tribunales es el adscrito, pero posteriormente el Ministerio Público adscrito los puede turnar a otros ministerios públicos especializados en cada unidad para que le conozcan de estos asuntos, pero quien de primera mano responde es el Ministerio Público que está de base, que está ahí, que está ligado a los tribunales. ¿Ok? Bueno, en materia familiar, tenemos que, además, les digo, de recordar de que el Ministerio Público es la representación social, representa a la sociedad, es el que le da voz a todas las personas que conforman un grupo vulnerable dentro de nuestra sociedad o que necesiten una voz en teoría. Además de todo eso, el Ministerio Público, para poder actuar dentro de la materia familiar, tiene un fundamento muy claro, que es el artículo 4 del Código Familiar del Estado de Chihuahua, del Código de Procedimientos Familiares, que nos dice que en todos los casos el juez debe de dar vista al Ministerio Público en el auto de erradicación. ¿Qué es el auto de erradicación? Es un acuerdo, una resolución que saca un juez cada vez que se ingresa una demanda. Entonces, si cada vez que se ingresa una demanda, el Ministerio Público
debe de tener conocimiento en todos los asuntos. Entonces, el Ministerio Público siempre va a saber, siempre va a tener que intervenir en cada asunto familiar, con base en este artículo. Rápidamente, ¿qué es dar vista? Dar vista es que se ponga el expediente a disposición de alguien, de una parte, o aquí en este caso el Ministerio Público, para que lo pueda ver, para que pueda conocer qué está pasando en ese expediente y hacer valer sus derechos, o en el caso del Ministerio Público, cumplir con sus obligaciones. Entonces, en todos los casos familiares, el Ministerio Público va a poder intervenir. Siempre. Y les digo, ¿por qué puede intervenir? En otros artículos, como en el artículo 347, se nos deja ver un poquito más claro. Nos dice que la institución del Ministerio Público está obligada en todo momento a velar y a resguardar los intereses de los infantes. Entonces, el Ministerio Público va a cuidar siempre los intereses de los niños, los intereses de la sociedad. Todo aquello que considere valioso la sociedad tiene que tener una protección especial, y por eso se destina un Ministerio Público a un encargado de velar por esos intereses. Entonces, ¿cuándo va a intervenir un MP en materia familiar? Pues siempre, en todos los asuntos, va a tener vista, va a tener voz, pero sobre todo en aquellos en que estén interesados o inmiscuidos menores de edad. Siempre el Ministerio Público va a tener que velar por sus intereses, y si se llegan a violar sus intereses, o el Ministerio Público considere de que algún acto del juez o de las partes que están involucradas viole derechos de menores de edad, de niños o adolescentes, va a tener que intervenir. El artículo 173 nos dice algo parecido. Nos dice que el Ministerio Público siempre va a intervenir cuando se vulnere el interés superior de la niñez, como se oye en el artículo anterior, pero también cuando se pueda vulnerar derechos de personas con discapacidad mental o intelectiva, o personas que estén declaradas en estado de interdicción, o sea, personas que sean incapaces, que no puedan comprender los hechos. Siempre se le va a dar vista al Ministerio Público, siempre va a tener el Ministerio Público intervención en estos casos. ¿Por qué? Porque es el que defiende los intereses de los desprotegidos, de los vulnerables. Entonces, además de los niños, también el Ministerio Público puede intervenir y debe intervenir, especialmente en los asuntos donde puedan vulnerarse derechos de personas con discapacidad, o que estén en un estado de interdicción, que estén en un estado de conciencia alterada y que no puedan responder. Entonces, el Ministerio Público va a atender especialmente esos casos, que les digo que de cajón en materia familiar, siempre debe intervenir. También encontramos en materia de divorcio, en el artículo 368, nos dice que el Ministerio Público va a intervenir protegiendo a los grupos vulnerables que ya hemos visto: niños, niñas, personas con discapacidad, o personas que tengan algún impedimento, personas incapaces declaradas por la autoridad judicial en estado de interdicción. En casos de divorcio, este artículo es específico, que cuando haya personas que se estén divorciando, aunque sea por mutuo consentimiento, la MP siempre va a intervenir cuando estén involucrados en casos de divorcio derechos de este tipo de personas: niños, niñas, adolescentes o personas con alguna discapacidad mental, interdictos. Bueno, en materia familiar, esos son los casos especiales en que debe intervenir el MP. Aquí no hay tanto pierde, debe intervenir en todos los casos, y en especial velar por los intereses de estos grupos de personas que hemos dicho. Sin embargo, como lo vamos a ver también en materia civil, el Ministerio Público también debe de intervenir en ciertas controversias, o cuando pasen ciertos hechos, además de los que ya hemos visto. Cuando se tenga que representar a personas ausentes o ignoradas, es decir, a personas que por alguna razón se desconozca su paradero, o que no tengan alguna representación, el MP va a acudir como representación social a velar por sus intereses. Y sobre todo, el Ministerio Público, en los asuntos que se tramiten judicialmente en materia familiar, o como lo vamos a ver en materia civil, va a tener el juez que darle intervención cuando dentro del proceso judicial, dentro de los juicios, se pueda cometer un delito, ya sea
que el delito se cometa eh, por un motivo distinto al proceso, se cometa dentro del proceso, los llamados delitos procesales, por ejemplo, un fraude procesal, que algún testigo mienta, falsedad en declaración. Cuando se cometan este tipo de delitos propios de un juicio, el juez tiene que darle vista al Ministerio Público. O cuando el juez piense que alguna actitud de las partes pueda causar que se cometa un delito, el Ministerio Público debe intervenir y el juez le va a dar intervención, le va a dar vista, va a hacer de su conocimiento eso. Entonces, además de lo que ya vimos, el Ministerio Público puede intervenir en materia familiar cuando se piense por parte del juez que se está cometiendo un delito o cuando se pueda cometer un delito. También en este sentido, el Ministerio Público va a intervenir dentro del proceso cuando se desobedezca las resoluciones que dicte el juez, que esto es un delito en sí, que es el delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad competente y que por eso el Ministerio Público debe de intervenir. Todas estas facultades sí son directamente derivadas de la obligación primordial del Ministerio Público de intervenir cuando parezca que hay un delito, es decir, su facultad primordial de investigar los delitos y de perseguir los delitos. Entonces también en este sentido el Ministerio Público puede intervenir en los procesos. Continuando con las áreas donde puede intervenir el Ministerio Público, además de la materia penal, encontramos también la materia civil. En materia civil, el Ministerio Público también puede y debe intervenir, como en materia familiar, cuando dentro del proceso civil pueda cometerse un delito, es decir, cuando se susciten cosas que puedan revestir el carácter de delitos, como lo vimos en materia familiar, también en esta materia, en materia civil, cuando no se obedezca las determinaciones del juez, los medios de apremio, las medidas que tome el juez para que las partes obedezcan sus determinaciones, el Ministerio Público también puede intervenir porque eso es un delito. Entonces, al igual que en materia familiar, el Ministerio Público en materia civil va a intervenir cuando se pueda cometer un delito, cuando se haya cometido y el juez le dará vista. ¿Okay? Además de eso, en materia civil, el Ministerio Público tiene la facultad para iniciar el proceso civil para interponer demandas. Esta facultad, de hecho, también la tiene en materia familiar. Entonces, estas dos facultades, todo lo que tenga que ver con delitos, iniciar el proceso, las tiene el MP en materia civil y en materia familiar. Ok, pero siendo más específicos, el Ministerio Público en materia civil va a intervenir en los casos en que haya involucrados niñas, niños y adolescentes o grupos vulnerables. ¿Por qué? Por lo que hemos venido diciendo, que esa es su función y cuando deba representar, como lo dice aquí, el interés público, por ser una institución que vela por los intereses de la sociedad, porque se cumplan las normas que se han establecido para la convivencia social. ¿Ok? Entonces, también el Ministerio Público va a intervenir representando a grupos de personas vulnerables muy específicos, además de los niños y niñas. En materia civil se va a dar una intervención un poquito más amplia del Ministerio Público de personas ausentes, personas desaparecidas y de personas que sean declaradas en estado de interdicción o se empiece su juicio para declarárseles así como interdictos, como personas que no pueden valerse por sí mismas por tener alguna condición mental que lo impida. ¿Por qué? Porque la materia civil es la que va a regular este proceso para que las personas sean declaradas interdictos. Aquí es donde se regula el juicio específico. Entonces, en esos casos, el Ministerio Público tiene que intervenir forzosamente para velar que el juicio en sí se esté dando de una manera apegada a la ley y que no se estén vulnerando los derechos de esa persona, que en realidad no se haga pasar a la persona como interdicta y se le quiten sus derechos. Por eso el Ministerio Público tiene una especial intervención aquí. Puede interrogar a los médicos y a las personas que intervengan en este proceso tan especial. Y también en materia civil se regula el procedimiento para declarar a una persona ausente, una persona que no se encuentra, una persona que está desaparecida y
que no está por ningún lado y que se necesita para ciertos efectos declarársele como ausente, como que no está, como que no aparece. Entonces el Ministerio Público va a intervenir especialmente en esos casos. Además de lo que vimos de niños, niñas y adolescentes o cuando se vulnera el interés público, el interés de la sociedad. ¿Ok? También el Ministerio Público va a intervenir siempre en todos los procesos sucesorios, en todos los procesos que se hacen para abrir la sucesión intestamentaria o testamentaria de una persona, es decir, cuando se tenga que repartir, como coloquialmente se dice, la herencia de una persona, todos los procedimientos sucesorios cuando una persona fallece y se tiene que ver quiénes son los herederos, quiénes van a recibir los bienes de esa persona o los derechos de esa persona que tenían vida. El Ministerio Público va a intervenir siempre en los asuntos sucesorios, en los asuntos que se traten de herencias. ¿Ok? Y va a tener igual especial intervención representando a los herederos que sean declarados ausentes, que estén ausentes, e igual a los niños, niñas y adolescentes o a grupos vulnerables como personas con discapacidad mental. Ok, ¿cuándo interviene el Ministerio Público en materia de amparo? Hay que aclarar que las intervenciones que vimos del MP en materias familiar y civil lo estamos viendo con el código, bueno, con los códigos del Estado. Entonces era el MP local, el Ministerio Público del Estado. En materia de amparo vamos a ver que los que intervienen son los ministerios públicos federales, los que dependen de la federación, salvo en casos que el amparo sea penal, obviamente quienes tienen quienes son autoridades muchas veces en ese tipo de amparo son los ministerios públicos locales, pero quienes están como adscritos, quienes están obligados a conocer de estas situaciones son los ministerios públicos federales. Entonces, en materia de amparo, siempre estamos hablando de ministerios públicos federales. La propia Constitución, en el artículo 107, la fracción 15, nos dice que el fiscal general de la República, Ministerio Público de la Federación, que al efecto se designe, o sea, el Ministerio Público adscrito, va a ser parte en todos los juicios de amparo que sean de materia penal, que el acto reclamado, lo que se esté impugnando a través de ese juicio, va a ser penal. Y la ley de amparo nos va a decir que, parecido a lo que vimos en materia familiar, pero con un grado todavía mayor, el Ministerio Público en todos los juicios de amparo va a ser parte. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener el mismo rango de intervención que las partes materiales. ¿Quiénes son las partes en un juicio? Son las que tienen un interés. El actor, el demandado y el juez, etc. Aquí, en materia de amparo, el Ministerio Público también es parte, también tiene un interés y va a intervenir en absolutamente todos los asuntos que se tramiten en el juicio de amparo. Va a tener una actuación más amplia en materias donde, por lo que hemos visto en este video, se vulneran derechos de ciertos grupos de personas, niños, niñas, adolescentes, etcétera, en materia familiar, en materia penal y en materias civiles, en materias mercantiles, va a tener una actuación menor, pero siempre va a ser parte en absolutamente todos los juicios. Además de estas disposiciones especiales, el Ministerio Público va a intervenir igual que los otros procedimientos cuando se pueda cometer un delito, cuando parezca que se cometió un delito o cuando se desobedezcan las determinaciones del juez. ¿Okay? Esas son las intervenciones que tiene el Ministerio Público en